Este es el momento en que comenzamos a predicar el mensaje de la palabra del Señor, dando gracias a Dios. Nuestro segundo domingo del año 2023. Estamos estrenando año. Bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, el pasaje que predico hoy se encuentra en Efesios 4, 17 al 24. Lo leeremos en breve. Es que la semana pasada yo prediqué de Jeremías 17, 5 al 10. Lo que vimos, mis amados hermanos, en ese pasaje de manera esencial, Jeremías 17, 9, es que el corazón es engañoso, entiéndase la mente, dice el texto, y perverso. Ya vimos en nuestro mensaje anterior que perverso significa que no tiene cura, no hay forma de curarlo, es incurable. La pregunta que el mensaje que predicamos la semana pasada, que se tituló "Que no te engañe tu corazón, confía en el Señor". Entonces la pregunta que surgió, la pregunta que quedó es, ¿cómo nosotros llegamos a confiar en el Señor? Porque la pregunta es válida. Yo quiero confiar en el Señor, pero acabo de convertirme, acabo de entregarme a Cristo y yo no sé cómo depender, cómo confiar en el Señor. ¿Cómo lo hago? De manera inicial quiero decirle que confiar en el Señor, depender en el Señor no es algo automático, no es sencillo, ni es un hábito que usted va a crear como algunos piensan. En el pasaje que predicamos hoy en Efesios 4, 17 al 24, el Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, nos llama a vivir enfocados en nuestra madurez espiritual. Entiéndase, en la madurez de nuestra mente. Y de esa forma, mis amados hermanos, es como nosotros crecemos en nuestra comunión con Dios. Algunos dicen en nuestra relación. La palabra más correcta es en nuestra comunión, porque ya la relación tiene un tamaño, la relación con Dios, que la estableció Cristo, y usted no va a hacer su relación con Dios ni mejor, ni más grande, ni más profunda. Ahora, su intimidad, su comunión con Dios, usted la va a trabajar y va a crecer o va a decrecer. De manera que cuando nosotros maduramos espiritualmente, cuando nuestra mente madura, cuando nuestra mente es enfocada en nuestra comunión con Dios, aprendemos a confiar en Él y así dependemos de Dios. Hablando del libro de Efesios, Efesios resume lo que significa ser cristiano y lo hace en un resumen más claro que cualquier otro libro de la Biblia. Efesios clarifica la esencia de la fe cristiana. Así que si usted no ha leído Efesios, léalo ya. Este libro se adentra y explora la dinámica de la comunión, entiéndase, la intimidad con Cristo. Expone además el plan general de Dios para la iglesia y escuche ahora, de manera clara, detalla las implicaciones de lo que significa vivir como un cristiano, entiéndase, vivir una vida madura espiritualmente. El título del mensaje de hoy es "Necesitamos madurez espiritual para aprender a confiar en Dios". Escúchalo una vez más. Necesitamos madurez espiritual para aprender a confiar en Dios. El pasaje de hoy, Efesios 4, 17 al 24, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todo y estaré usando ambas versiones, la Palabra de Dios para Todo y la Reina Valera en mi prédica. Escuche lo que dice el texto. Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos, escuche bien, se guían por pensamientos inútiles. Su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón.
Versículo 19, han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Versículo 20, pero esa clase de vida no tiene nada que ver con la instrucción que recibieron de Cristo. Versículo 21, sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Versículo 22, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Versículo 23, escucha ahora. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. ¿Ven ustedes qué precioso es este pasaje de Efesios 4, 17 al 24? Y cómo pareciera un complemento de Jeremías 17, 5 al 10, como ya dije al principio, de lo cual prediqué la semana pasada. Quedando la pregunta sin responder, ¿cómo maduramos espiritualmente? ¿Cómo aprendemos a confiar en Dios más bien? El mensaje de hoy responde entonces que confiar en Dios es el resultado no de tus buenos deseos, sino de la madurez espiritual, entiéndase, de la madurez cristiana. Nosotros necesitamos, para madurar espiritualmente, nosotros necesitamos, escuche bien, para poder confiar en Dios necesitamos madurar espiritualmente. Pero madurar espiritualmente no es opcional. Lo voy a decir de forma más sencilla. La madurez espiritual no es una opción, es un mandato. ¿Dónde dice eso la Biblia? Pues sí, lo acabo de leer. Escuche lo que dice la Biblia. Efesios 4, 17. Lo voy a leer ahora en la Reina Valera. Pablo, hablando en el Espíritu, dice: esto pues digo y requiero en el Señor. La palabra que usa Pablo aquí, requiero en el Señor, la palabra de Dios para todo, la versión palabra de Dios para todo, lo traduce o lo transfiere como una advertencia del Señor. Dice el texto en la PDT, versículo 17, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. De manera que lo que diga después de ahí no es opcional, sino que es un mandato de Dios. ¿Y qué es lo que dice después de ahí? Escuche lo que dice: que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice la Reina Valera. De manera, mis amados hermanos, que lo que está diciendo es que cuando usted vaya a planificar, porque recuerde que estamos a principio de año y toda persona, todo ser humano, sin importar qué crea o qué deje de creer, dónde viva o cómo viva, cómo comienza el año, planificando lo que va a hacer durante el año. Pero si usted no ha pensado en que necesita la madurez espiritual para confiar en Dios, este mensaje es para usted, este mensaje es para mí. Porque no importa lo que usted planifique, si usted no pone en orden sus prioridades, sencillamente su planificación se quedará en el aire, su planificación no podrá realizarla y después usted no tiene excusa ante Dios. Dice el texto, el pasaje, Efesios 4, 17, lo primero que tenemos que hacer es que no podemos andar como los que no son creyentes. ¿Cómo andan ellos? En la vanidad de su mente. En otras palabras, ellos sueñan, ellos piensan, ellos crean en la mente y creen que pueden ir a la realidad para realizar lo que ellos han planificado. Pero muchas veces o casi siempre hacen sus planificaciones, escuche bien, sin tomar en cuenta la voluntad soberana y perfecta de Dios. Y por eso el texto dice que no anden como los que no son creyentes.
La palabra andar aquí en el texto antiguo, el griego, significa deambular de arriba hacia abajo. Usted no ha visto personas en algún lugar, de hecho, a los que están en las calles le llaman deambulantes. ¿Sabe por qué? No es porque no tengan una casa donde vivir, es porque ellos andan de arriba hacia abajo y le llaman deambulante. Así que el texto dice que nosotros no debemos andar de arriba hacia abajo confiando en lo que dice nuestra mente. Pero yo quisiera, antes de continuar más adelante, responder otra pregunta, porque ya el mensaje ha de responder la pregunta: ¿cómo yo aprendo a confiar en Dios? ¿Cómo yo dependo de Dios? Pues a través de la madurez cristiana, ya lo estamos viendo. Pero ¿qué es la madurez cristiana? Le doy una definición sencilla. La madurez cristiana o la madurez espiritual es cuando un creyente, escuche, un creyente, o sea, un cristiano, una persona que no se ha convertido a Cristo, no puede madurar espiritualmente. Es cuando un creyente vive su vida buscando anhelosamente parecerse a Cristo. Y lo hace dependiendo del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Lo voy a decir de nuevo. ¿Qué es la madurez cristiana? ¿Cómo se sabe que un cristiano es maduro? Cuando conoce toda la Biblia, cuando ayuna y ora todos los días, cuando esa persona da sus mejores frutos de diezmos, de ofrenda a Dios. Es posible que sí, pero esa no es la respuesta. La respuesta es que una persona cristiana, o sea, un cristiano, es maduro espiritualmente cuando vive anhelosamente, o sea, afanadamente, buscando parecerse a Cristo. Quiere hacer las cosas como Cristo la haría. Cristo perdonó, esa persona perdona. Cristo oró, esa persona ora. Cristo predicó el evangelio, esa persona predica el evangelio. Cristo anhelaba obedecer al Padre. Usted, como creyente maduro, madura, anhela agradar al Padre, anhela obedecer al Padre. Y todo lo que hace, lo hace dependiendo del Espíritu Santo en la palabra de Dios. De hecho, hay algunas personas que me dicen: pastor, yo voy a hacer esto, voy a orar. Y yo le digo: no ore. Y las personas me miran sorprendidos de que un pastor le dijo: no ore. Y yo le digo: no ore. No comience a orar, primero vea la palabra de Dios, identifica lo que dice la palabra sobre lo que tú vas a hacer, y después que conozca lo que dice la palabra, entonces ora para que tu mente no te engañe. Alabado sea el Señor. El versículo 18 entra más profundo en la condición de los que no son creyentes. El versículo 18 dice no solamente que ellos están en la vanidad de su mente, sino que dicen que tienen el entendimiento entenebrecido. Versión Reina Valera, versículo 18 de Efesios 4. Dice que están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, pero también describe por qué es la ignorancia. Porque nadie le ha predicado, no. Porque ellos no han estudiado la Biblia, no. Dice el texto: por la dureza de su corazón. En otras palabras, la palabra que dice aquí, versículo 18, que su entendimiento están entenebrecido, la palabra original es están oscurecidos. Esas personas no tienen luz a su alrededor, esas personas no están alumbrados a su alrededor, y entonces sus mentes están oscurecidas, pero ya entenebrecidas, ya están viciados, ya están llenos de concupiscencia. ¿Y qué hacen? Que andan en la dureza de su corazón. Escucha el versículo 19, lo que dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Ese versículo 19 en la versión Palabra de Dios para Todos lo dice así: han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones.
Yo sé que algunos de ustedes podrían pensar y jactarse y decir, yo no soy así, yo no soy de eso, yo no soy pervertido. Déjeme explicarle cuál es el hilo de pensamiento de este pasaje para que usted no vaya muy rápido. El hilo de pensamiento de este pasaje es que todo acto que un cristiano acomete fuera de la voluntad de Dios es una perversión. De manera que si usted y yo cometemos muchos actos fuera de la voluntad de Dios, igual que esos no creyentes, estamos pervertidos, endurecidos nuestros corazones y la luz de Cristo no nos está alumbrando. Yo sé que son palabras fuertes, pero son las palabras de Dios para nosotros, para que este año estemos andando derecho. Y andar derecho quiere decir andar sometido a la voluntad de Dios en su palabra, para que no nos afecte la inestabilidad de este tiempo y de este año. Y podamos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 20 nos da esperanza. El versículo 20 nos prende la luz en el cuarto y nos hace saltar de gozo, porque dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Ven ustedes cómo la definición de madurez espiritual que dimos, de que la madurez es cuando un creyente vive anhelosamente buscando parecerse a Cristo y lo hace dependiendo del Espíritu Santo en su palabra? ¿Ven ustedes cómo ahora el versículo 20 nos dice esa misma definición? ¿Qué nos dice? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que la ruta de la madurez o hacia la madurez, escuche bien, es aprender de Cristo, imitar a Cristo, es querer parecerse a Cristo. Mas ustedes no aprendieron así de Cristo. Ustedes no aprendieron así. La esencia de la madurez cristiana es lo repito, es el conocimiento de Cristo en nosotros. Conocimiento que recibimos a través de nuestra comunión con Dios, en el estudio de su palabra, en la oración, en la meditación de su palabra. Y entonces, mis amados, cada grado de profundidad en nuestra comunión con Dios es un grado de madurez que crecemos. Sé que ustedes no habéis aprendido así de Cristo. Y mire cómo lo dice la versión Palabra de Dios para Todos, versículo 21. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Versículo 22. Se les enseñó a dejar atrás, escuche bien, la forma de vida. Aprendiendo la verdad que está en Jesús, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Y escuche ahora, ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. El título que estamos predicando es: necesitamos madurez espiritual para aprender a confiar en Dios. Y la razón, ya lo dice este versículo 22, es porque hay un viejo hombre, una vieja Dios ha creado en Cristo. Lo repito una vez más, hay un viejo hombre en usted, una vieja mujer en usted, conviviendo con la nueva criatura que Dios ha hecho en Cristo, lo que se llama nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, la regeneración, si usted lo quiere ver de otra forma. Y entonces ese viejo hombre no se transforma, esa vieja mujer no se transforma, va de mal en peor. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en el libro de Romanos. Él dice, capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este hombre viejo que llevo conmigo? Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados, mi punto final. Hago aplicación y concluyo. La pregunta entonces es, ¿cómo finalmente
nosotros sabemos que estamos madurando, que estamos ya no hacia la ruta, sino en la madurez para confiar en Dios. Pues escuche la respuesta. Versículo 23 lo dice de manera clara. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 23. Esa es la solución. La Reina Valera lo dice así: renovaos en el espíritu de vuestra mente. La PDT lo dice: aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del espíritu. Mientras que la Reina Valera lo pone en un futuro y renovaos. La traducción Palabra de Dios para Todo lo pone como que ya es algo que ha sucedido. Me gusta cómo la Palabra de Dios para Todo traduce ese versículo 23. Escuchen por qué. Porque en el texto antiguo, el griego, el texto que usamos para traducir la Biblia, este versículo 23 que dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, según la Reina Valera, no es así. ¿Por qué? Porque usted y yo no producimos renovación. Ese es un verbo pasivo, que lo que significa, escuche bien, es: déjate renovar, déjate transformar, deja que Cristo haga la transformación. Ahora la pregunta: ¿cómo sucede eso? Por eso la PDT dice: aprendieron a renovar su forma de pensar, y escuche cómo dice: por medio del Espíritu Santo. Eso ocurre de manera pasiva. En otras palabras, no es un hábito, no es una tarea, no es un trabajo que usted hace de manera activa para madurar, sino que producto de su entrega, de su obediencia a Dios, del estudio de la palabra, de congregarse con sus hermanos, de meditar en la palabra, el Espíritu Santo hace la transformación de la mente para que aprendamos a confiar en Dios. Y el versículo 24 cierra y dice: y a revestirse del nuevo hombre. La PDT dice: a revestirse del nuevo ser que Dios creó, ¿ve?, a su imagen, para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. En la Reina Valera dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bendito el nombre del Señor. En otras palabras, que usted y yo, cuando hemos de actuar, no actuamos por el consejo, por la guianza, por la dirección del viejo hombre, de la vieja mujer, sino que dejamos que en el Espíritu Santo, ese nuevo hombre creado en la palabra de Dios, esa nueva mujer, sea guiado por la justicia y la santidad de la verdad de Dios. Efesios 4, 24. Entonces, la aplicación a nosotros es que, número uno, vivamos diferente a los no cristianos. Versículo 17 de Efesios 4. Número dos, que veamos la condición de los que no son cristianos para que sintamos la necesidad de madurar para depender, o sea, confiar en Dios. Versículos 18 y 19. Viendo la gravedad del pecado y la condición del pecado, o la condición de los hombres en pecado, o sea, no viviendo para Dios, eso nos va a hacer conscientes de nuestra necesidad de dejar que nuestra mente sea madurada por la palabra de Dios o el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, como usted mejor lo entienda, y así vamos a vivir para Cristo. Y por último, este pasaje nos enseña que basado en la nueva identidad que tenemos, el hombre nuevo, tenemos que vivir en esa nueva vida, dejando que nuestra mente sea renovada. Conclusión, mis amados, este es el mejor momento para que nos evaluemos y veamos en qué grado de madurez espiritual está nuestra vida. Usted me dice ahora: pastor, ¿cómo yo hago esa evaluación? Sencillo. Usted responde a esta pregunta. Cuando usted toma las decisiones de la vida, ¿cómo la toma usted? ¿Es la palabra de Dios la guía, la referencia y el norte a la hora de proceder?
Si quiere la pregunta más sencilla, ¿quién lo está guiando a usted en sus decisiones? ¿Es usted mismo? ¿Es usted misma? ¿Son sus recuerdos? ¿Son sus recursos? ¿O es la palabra de Dios? Si es usted mismo, su habilidad, su inteligencia, su experiencia, usted no ha madurado espiritualmente. Si es la palabra de Dios, entonces usted está en el camino de la madurez, pero escuche el cierre. No se aflija, sea que usted esté siendo madurado por el Señor en su palabra, o sea que usted ya no esté siendo madurado. Para nosotros hay esperanza en Efesios 4, 17 al 24. Nos dice el Señor que dejemos de vivir de la manera como viven los no creyentes. No podemos vivir así porque ellos son guiados por sus pensamientos inútiles. ¿Qué entonces debemos hacer? Pues dice el 22 que se nos enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. En cambio nosotros aprendimos en Cristo a renovar nuestra forma de pensar por medio del Espíritu. Y el 24 cierra y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Mis amados hermanos, tenemos suficiente material para que a partir de hoy todas nuestras decisiones sean el resultado de nuestra madurez espiritual. De lo contrario, no auguro una buena esperanza para este año. Pero yo sé que usted que está aquí, usted que está viendo este mensaje, usted que está escuchando, su corazón está anhelando usted madurar espiritualmente. Si no se ha convertido, este es el momento, porque la madurez cristiana comienza en el mismo instante que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Esa es la ruta, esa es la guía. Y después de ahí, congregados en la iglesia, siendo pastoreados, se le enseña la palabra, se le discipula en Cristo para que usted siga creciendo en su madurez cristiana. Señor, he predicado.